Hola chiquillos y chiquillas de primer nivel de Colegio Mercedes Lemus, ¿cómo están? Yo soy su profesora Lorena Vargas de matemática y vamos a empezar con la guía número 5, que en el caso de ustedes es ecuación de primer grado. Ya, así que comencemos. Ya, hola chiquillos y chiquillas. Entonces estamos con la guía número 5 de ecuación de primer grado con una incógnita, ¿ya? Con respecto a lo que corresponde al segundo semestre. Entonces tenemos la unidad 3 que sigue siendo álgebra, ¿ya? Y la idea es aplicar operatoria básica, vamos a ver lo que es resolución de problemas de planteo también, ¿ya? Eh, Ecuación de primer grado no es tan complicado, es bastante simple, pero hay que entender sí que cuando nosotros estamos trabajando con las ecuaciones es importante destacar que en el caso de que la ecuación siempre es una igualdad, ¿ya? Siempre va a aparecer una letra, y yo aquí siempre coloqué la X porque uno siempre se acostumbra a colocar la X, pero puede ser cualquier letra para la incógnita, ¿ya? Eso es importante. También es importante entender que la ecuación siempre es una balanza, que se mantiene el equilibrio entre los dos lados de la ecuación. O sea, lo que esté de este lado, en la parte izquierda de la igualdad, tiene que ser exactamente igual a la parte derecha. Entonces, yo lo que le haga a la ecuación, tengo que hacérselo a ambas partes. O sea, si voy a sumar un número, si voy a restar un número, si voy a multiplicar un número o dividir un número. Obviamente nosotros lo que vamos a hacer lo vamos a hacer de una manera bastante mecánica, porque ya pasamos por el proceso, ya de, que se podría decir, de explicar paso por paso, y para no hacerlo tan, ya es fome matemática, como para agregarle más pasos a esto, entonces lo vamos a hacer como de manera burda, que se podría decir, y es siempre aplicando la operación contraria. O sea, si yo voy a sumar, voy a restar el número para eliminarlo, porque la idea de despejar la incógnita, de saber el valor de X, que en este caso toda la ecuación es lo mismo, es tratar de dejar la X sola, ¿ya? Entonces, la idea es siempre tratar de sacar todo lo que te estorbe en el lado que está pegado a la X, ¿ya? Y pasarlo obviamente con una operación contraria, ¿ya? Como en este caso, por ejemplo, X más 6 igual a 15, ese más 6, si ustedes se fijan acá, bajé la X, bajé el igual, el 15, y el más 6 aquí me quedó menos 6, y obviamente el 15 menos 6 me quedó 9. ¿Te fijas? Entonces apliqué operación contraria porque el 6 está sumando, pasó restando. Eso es cuando es suma, cuando es resta lo mismo, la operación contraria la resta es la suma, entonces yo sumo 10, entonces bajé el X, bajé el menos 7, y ese 10 pasó sumando porque estaba con un menos adelante, me quedo con un más acá, y menos 7 más 10, signo diferente se resta, conservo el signo de número mayor, y me queda positivo, y la resta entre 10 y 7 me queda 3. Entonces aquí me queda que el equivale 3. Si el número está pegado a la letra, significa que es una multiplicación, por lo tanto la operación contraria a la multiplicación es la división. Por lo tanto, el X baja, el 15 baja, y el 3, que es el que está pegado a la letra, pasa en la parte de abajo, o sea, en denominador, porque está dividiendo. Recuerden que las fracciones también es una división. Entonces el 15 queda dividido en 3 y eso me da 5, ¿ya? Entonces eso cuando yo tengo un número pegado a la letra significa multiplicación, ¿ya? No hay cambios de signo si ustedes se fijan, porque acá en la uno, o sea, de la 1 a la 4 tú ves un cambio de signo porque estás pasando de suma a resta o de resta a suma, pero de multiplicación a división no hay cambio de signo. Por ejemplo, acá en el ejercicio número 8 es menos 3, pasa dividiendo al 18 y me va a quedar tal cual menos 3 con el mismo signo. Y 18 dividido en 3 me da 6, y como el 18 es positivo y el 3 negativo, más por menos, recuerden que la tabla de la división es la misma tabla de los signos de la multiplicación, ¿ya? Así que más por menos es menos, ¿ya? Si ustedes tienen, en el caso, bueno, aquí de multiplicación de las 5 a la 12 son de multiplicaciones, y ya la número 13 tengo una división, se fija, el X está partido en 5, aquí está dividido en 5, entonces el 5, como está dividiendo, operación contraria es la multiplicación, así que me va a quedar 6 por 5 y eso me quedaría 30, ya para que se entienda la idea. Y ahí yo voy a estar explicando entonces lo que es de la 15 en adelante, pero para que se entienda la idea básica, que cuando tú tienes, cuando quieres despejar la X, siempre va a aplicar la operación contraria. Y ahora ustedes dirán, ¿por qué se mantiene la balanza? Porque cuando yo resté 6 acá,
en el ejercicio 1, x más 6, le resto 6, se fijan que se me va el 6, 6 menos 6 me da 0, entonces ahí me queda el x solo, pero lo que yo le hago en la parte izquierda es lo mismo que le voy a hacer en la parte derecha, la igualdad. Entonces como resté 6 acá, tengo que restarle 6 al 15, y ahí me queda el resultado que el x vale 9. Pero para no hacer todos los pasos, la idea es, ¿ya? No es complicado, es bastante simple. Sí, si uno se tiende a complicar un poco posiblemente porque se le olvida de repente que de la suma pasa a resta, de la resta pasa a suma, y tiende a cambiar los signos de otras partes, ¿ya? Así que hay que tener cuidado con respecto a eso. Ya, continuando entonces, ahí abrí lo que era mi hojita como para poder explicarles la idea. Por ejemplo, en el ejercicio número 1, que era lo que yo le estaba diciendo, el x más 6 igual a 15. Entonces yo lo que estoy haciendo es, voy a restar 6, porque es la operación contraria, porque quiero quitar el 6. Entonces como lo anulo, sumando 6, le resto 6, ¿ya? Entonces me va a quedar el x más 6, y obviamente le resto ese 6, ¿ya? Y eso me queda 15. Entonces, si ustedes se fijan, en ambos lados de la ecuación, yo resté 6, ¿ya? Entonces sigue estando la misma ecuación, y para mantener el equilibrio en la ecuación, la igualdad, entonces yo voy a restar 6 en la parte izquierda, tanto como en la parte derecha, ¿ya? Entonces, automáticamente eso me va a quedar x, obviamente, más 0, y esto me va a quedar 9, ¿ya? Porque 15 le resto 6. Pero x más 0 es simplemente x igual a 9, ¿ya? Entonces, ese es el fundamento de la ecuación de primer grado para que se entienda la idea, ¿ya? Entonces, siempre voy a aplicar lo que es la operación contraria. Entonces, si nos fijamos en el ejercicio número 2, la misma idea, bueno, también es aquí, si ustedes se fijan en la número 2, tengo x más 7, tengo igual a menos 3, de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? El 7 está sumando y yo voy a restar 7, ¿ya? Entonces, vamos a saltarnos el paso que yo les había dicho anteriormente. Simplemente se me va la x de acá, entonces el 7 pasó restando allá. Y me va a quedar el menos 3. Y obviamente le resto 7. ¿Ya? Se fija, entonces ahí se ve visualmente un cambio de signo. Menos 3 menos 7, esto simplemente me da signos iguales, se suman y conservo el signo, entonces me va a quedar menos 10, ¿ya? Entonces aquí es importante, sí, cuidado con la regla de los signos, ¿ya? Así que la idea es eso, que es donde la única parte que los podría pillar es la regla de los signos en los ejercicios, ¿ya? Vamos viendo en el caso de la número 5, que tengo 3x igual a 15. Entonces me queda x es igual, nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a dividir en 3, ¿ya? Entonces me va a quedar, obviamente que yo lo coloco en fracción, me queda partido, y obviamente el 3, siempre que acompaña la x, me queda la parte de abajo de la fracción, ¿ya? Y hago la división de esto y me queda 5, ¿ya? Ahí que también tengo que respetar la regla de los signos, tal cual como aparecía anteriormente, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, no es complicado, es bastante simple con respecto a la idea del ejercicio, ¿ya? Entonces, veamos cuando yo ya tengo una mezcla de cosas, ¿ya? Por ejemplo, en el ejercicio 10 y en el ejercicio 11, si ustedes se fijan los resultados, al dividir 11 dividido en 2, en el 10, me da decimal y puse aquí el decimal 5,5. En el 11 me queda menos 16 dividido en 5, en menos 5, ¿ya? Y 16 dividido en 5 me da 3,2. Aquí hay un error de signo. Aquí es negativo. El 3. Me había equivocado, no había puesto el signo negativo en el resultado, ¿ya? Vamos a dejarlo guardadito porque si no después se me olvida. ¿Ya? En el caso de la número 12, si ustedes se fijan, los dos son negativos, me queda 13, menos 4, menos por menos positivo, entonces me queda positivo el 13 cuarto, y al dividir 13 dividido en 4 me da decimal. Si él le da un decimal infinito, generalmente siempre tomo uno o dos decimales, ¿ya? Y según la alternativa que le vaya a aparecer en la actividad que les voy a poner más adelante, ¿ya?
Entonces vamos a ver ahora ejercicios como el número 15. Entonces, ahí arreglé el problema, entre comillas. Vamos viendo entonces en el ejercicio número 15. Si ustedes se fijan, me queda 2x más 5 igual 13, ¿ya? Entonces necesito dejar la x sola. Tengo un número multiplicando y tengo una suma. A diferencia de las operaciones básicas, que es lo primero que yo tengo que hacer en la multiplicación, acá es todo lo contrario. Lo primero que yo tengo que sacar es primero la suma o resta y al último la multiplicación y división con respecto a lo que está pegado a la x, ¿ya? Entonces el primer paso que yo voy a hacer es sacar el que está sumando. Entonces, pues operación contraria, resto 5, ¿ya? Entonces, vamos a quedar con 2x bajo el igual, bajo el 13, y ese 5 entonces que estaba sumando pasó restando al otro lado, ¿ya? Entonces, lo primero que hice fue restar, vamos a hacer la operación entonces de la resta, 2x me va a quedar entonces 8, la resta entre 3 y 5, y el siguiente paso que me falta, porque necesito despejar totalmente la x, dejarla solita, es dividir en 2, porque el 2 está pegado a la x, entonces significa que está multiplicando. Entonces me va a quedar la x, y esto me va a quedar 8 partido, y entonces el 2 me va a quedar en la parte de abajo, ¿ya? Entonces vamos a dividir, y eso me queda igual a 4, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, es obviamente mucho más largo el ejercicio, pero no es tan complicado si ustedes lo hacen paso por paso, no es como para estar pensándolo mucho, es para saber cuánto vale el x para que esta ecuación se cumpla, ¿ya? Entonces, si el x vale 4, tú dices, 2 por 4 me da 8, le sumo 5, sí, me da 13. Entonces, sí se cumple la igualdad. Entonces, ¿te fijas que funciona lo de la ecuación? Entonces, esa es la idea de la ecuación entonces de primer grado cuando es más compleja en ese sentido, que estos son como el típico ejercicio que yo lanzo, es como el ejercicio 15, ¿ya? Entonces vamos viendo, por ejemplo, el número 18, ¿ya? El número 18, vamos a resolverlo, tengo 5x menos 7 igual, bueno, no está muy ocurrente con los resultados igual a 3. Entonces, lo primero que tengo que hacer es sacar ese 7 que está restando, porque recuerda que primero saco los sumas a resta, entonces si 7 está restando yo voy a sumar 7, ¿ya? Entonces esto me va a quedar el 5x, obviamente solito, igual bajo el 13, y ese 7 obviamente lo dejo sumando al lado, ¿sí? Porque esto de resta pasó a suma. Entonces el 5x yo lo bajo, hago la suma de 13 más 7 y eso me queda 20. Y después, obviamente, ¿qué tengo que hacer en este paso? Es el 5 que está multiplicando, voy a dividir el 5 entonces, y eso me va a quedar el x, el 20, partido obviamente por ese 5, ¿ya? Y si yo hago la división me da exacto y me daría 4. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, no es complicado, tengo que volver a hacer varios pasos, yo dejé varios ejercicios resueltos en la guía para que lo fueran viendo todo paso por paso, ¿ya? Como te digo, en el caso de los que ya estaban impresos, yo ya mandé eso, así que si el error que tenía en el ejercicio 11 va a estar corregido para los que están obviamente en la parte virtual, porque aún no subo la guía y ya para mañana lunes ya está todo esto subido, ¿ya? Mañana 2 de agosto. Em, con respecto, sigamos entonces con los tipos de ejemplos que tenemos acá. Ya tenemos acá un ejemplo que es un poco más largo, ¿ya? Donde ya tengo mucho más X y más números en el caso de esto, ¿ya? Entonces veamos cómo lo hacemos en este caso. Pero como les digo, lo más difícil es lo que les mostré recién, porque el resto es la misma idea, ¿ya? Así que entendiendo ya del ejercicio donde ya mezclo dos operaciones, se entiende entonces todos los tipos de ejercicios que tenemos acá. Vamos viendo el 21. Tengo 4x más 5x
menos 6x más x igual a 10 menos 11 más 14 menos 3. ¿Ya? Acá si ustedes se fijan, ya tengo en un solo lado todo agrupado en X y en el otro lado están todos agrupados los números. Entonces, si yo puedo, o sea, yo en este paso, cuando me aparece esta situación, simplemente sumen y resten los números que tiene la X, porque aquí yo estoy aplicando la idea de álgebra. Cuando la X está sola, recuerden que tiene un 1 adelante, ¿ya? Entonces lo que ustedes están haciendo acá es 4 más 5 menos 6 más 1, ¿ya? Entonces tengo 4 más 5 me da 9, le resto 6 me da 3, le sumo 1, me queda 4, ¿ya? Entonces acá me va a quedar 4 y obviamente como estoy trabajando con la X, me queda 4X. Aquí lo que estoy aplicando es la idea de términos semejantes, ¿ya? Para que se entienda la idea. Borramos esto que está acá, pero para que se entienda la idea de cómo estamos trabajando con esto, ¿ya? Y en el caso de los números lo mismo. Entonces aquí tengo 10 menos 11 más 14 menos 3, ¿ya? Aquí me da 10 menos 11, me da menos 1 más 14 me da 13, y 13 positivo menos 3 me da 10, ¿ya? Así que esto me queda 10. Lo puedo hacer directamente con la calculadora, la verdad, o simplemente, si lo quieren hacer de manera más fácil, manualmente, sumen los que son positivos, sumo los dos negativos y después resto los dos resultados y les va a dar lo mismo, ¿ya? Después ya tengo ya la ecuación de una manera simple. Entonces, si ustedes se fijan, esta ecuación simple es del tipo del grupo donde tenía solamente el número multiplicando. Entonces, lo que vamos a hacer es, eh, voy a dividir en 4, ¿ya? Y me va a quedar X es igual 10 partido, y obviamente el 4 queda en la parte de abajo. Le hago la división. No me da exacto, porque 4 en el 10 no me cabe exactamente, ¿ya? Porque 4 por 2, 8, y 4 por 3, 12, y ya me paso del 10. Pero coloco la división y aquí tal como me aparece ahí me da 2,5 si te hacen la división en la calculadora, ¿ya? Entonces, para que se entienda la idea en el caso de eso. Esto cuando yo tengo ya agrupada, tengo muchas X y tengo agrupada la X en un lado y los números en el otro lado, ¿ya? ¿Qué pasa si yo los tengo todos desordenados como en el caso del número 23? Veamos en el número 23. Si ustedes se fijan, acá tengo 4X, tengo un más 5, tengo un menos 6X, más 10. Entonces se fijan que tengo número, o sea, tengo letra con número, tengo un número solo, tengo el 6X, tengo un 10 en este lado. Entonces lo que vamos a hacer, aquí tengo 3X menos 12 más 8X menos 10. El primer paso que vamos a hacer es dejar todas las X a un lado, que aquí nosotros lo vamos a dejar todo en el lado izquierdo, y los números que están solitos, que es el 5, el 10, el menos 2 y el menos 10, los vamos a dejar en el lado derecho, ¿ya? Entonces, para que se entienda la idea. Entonces, lo primero que voy a hacer es dejar las X en este lado. Recuerden que cada vez que traspasen la igualdad, va a ser operación contraria. Por lo tanto, si el 4X y el menos 6X van a estar en el mismo lado de la igualdad, ¿ya? Porque no lo voy a cambiar de este lado, voy a dejar todas las X en este lado, no van a cambiar de signo porque no estoy cambiándolo del lado de la igualdad. Recuerden que la igualdad viene siendo su pared imaginaria. Pero ¿qué pasa con el 3X? El 3X va a pasar para el lado izquierdo de la igualdad, por lo tanto ese 3X que está positivo, porque si tú te fijas no tiene signo, y cuando los números no tienen signo significa que es un positivo, ¿ya? Por lo tanto, lo que voy a hacer es dejarlo en negativo, obviamente. Vamos a ponerlo con colorcito el 3X, para que se entienda que viene del lado izquierdo de la igualdad. Ya, entonces el 3X que está positivo va a pasar negativo, y el 8X que también está positivo, si tú te fijas acá, va a pasar obviamente al otro lado de la igualdad con operación contraria, que sería restándole 8X, ¿ya? Entonces, me queda igual. Lo mismo hago con los números que ya están en el lado derecho son el menos 12, no los cambié del lado de la igualdad, por lo tanto, no cambian de signo. Menos 12 menos 10
Y voy a lanzar entonces los que están del lado izquierdo, que es en este caso el 5x, que está positivo, me va a quedar menos 5, perdón, 5x, perdón, es 5 nomás. El 5 está positivo, me va a quedar menos 5, y el 10, que está positivo, me va a quedar menos 10, ¿ya? Entonces, para que se entienda la idea que estos son los dos valores que sí se fueron hacia el otro lado de la igualdad, ¿ya? Una vez que yo ya tengo eso, lo que voy a hacer ahora es lo mismo que hice en el ejercicio número 21. O sea, los números que están con X, los sumo los restos, los del lado izquierdo y mantengo la X, y los del lado derecho hago la suma o resta según los signos que tengo. En el caso de acá, entonces tengo el 4, menos 6, menos 3, menos 8 en la parte de los X. Simplemente digo 4 menos 6 me da menos 2, porque signos diferentes se restan, en conservación de un número mayor, entonces 6 es más grande que el 4. Entonces me queda menos 2, menos 3, menos 2 menos 3 signos iguales se suman, me queda menos 5, menos 5 menos 8 me va a quedar menos 13. Entonces en este caso me queda menos 13, y obviamente estoy trabajando con la X, así que menos 3X. Y en el caso del lado derecho, que son los puros números nomás, ¿ya? Tengo menos 12, menos 10, menos 5, menos 10. Acá todos son signos negativos, así que simplemente los voy a sumar y conservo el signo negativo, ¿ya? Entonces me va a quedar sumando todo esto, menos 10, menos 12, menos 10 me queda menos 22, menos 2, menos 22, menos 5 me queda menos 27, y menos 27, menos 10 me queda menos 37, entonces me queda menos 37. ¿Se fijan que simplemente sumé y conservé el signo? ¿Y ahora qué voy a hacer? Ahora ya tengo la X sola, ¿ya? O sea, entre comillas, tengo que sacar ese menos 13. Así que, y como está pegada la X, significa que está multiplicando, así que paso dividiendo el mismo 13 negativo. Recuerden que de multiplicación a división no hay cambio de signo. Ese menos 37, y dejo partido entonces por el menos 13. En este caso, entonces, tienen los dos signos negativos, así que me va a quedar positivo este resultado, y me va a quedar entonces positivo, y aproximadamente, esto me da un decimal bastante largo, y tal como aparece ahí, le puse el aproximado, significa esto, porque no da exactamente ese valor, ¿ya? Porque siguen los decimales, ¿ya? Entonces por eso tiene ese símbolo como curvitas, ¿ya? Entonces aproximadamente me da 2,84 si lo hace en la calculadora, el 37 dividido en 13, y me queda positivo. Recuerden por qué menos por menos más, ¿ya? Es para que se entienda entonces la idea de cómo realizar los ejercicios de ecuaciones de primer grado, ¿ya? Vamos a continuar entonces con los problemas de planteo. Ya, entonces estamos con los problemas de planteo. En el caso de, igual después de la lista de ejercicios resueltos, yo dejé unos ejercicios propuestos para que ustedes puedan resolverlo y hacerme las consultas correspondientes con respecto a cada uno de ellos, ¿ya? Si es que encuentran algún otro error en la guía, no duden en avisarme, porque de repente igual yo los resuelvo y siempre me salto algún signo, alguna cosa, cosa que me ha pasado, ¿ya? Vamos viendo entonces la resolución del problema de planteo. La resolución del problema de planteo, en el caso de, hay que plantear la ecuación, ¿ya? Entonces, como en mi caso, como profesora de matemática, obviamente yo exijo que planteen la ecuación, pero el problema de las actividades de cuando es con alternativa, no necesito hacer el planteo porque puedo tantearlo. Así que cuando yo le haga el video de la actividad, se van a dar cuenta que ahí yo voy a dar tips cómo encontrar la alternativa correcta sin tener que plantear la ecuación, ¿ya? Así que, pero generalmente uno como profesora siempre espera que haga el planteamiento, ¿ya? ¿Cómo se lee esto? Me dice, el primer problema de planteo, me dice el doble de un número aumenta 15, resulta 25. ¿Cuál es el número? Cuando yo hablo del doble de un número, yo estoy hablando de 2x,
¿ya? Yo pongo la X para entender que es cualquier número. Y como estamos en ecuaciones, siempre colocamos la letra X, ¿ya? Entonces el doble de un número es 2 por algo, ¿ya? 2 por ese número. Aumenta 15, aumenta significa suma, ¿ya? Va a sumar 15. Resulta igual 25. Esa es la manera de plantear, ¿ya? ¿Cuál es el número? Forma de hacerlo sin hacer el planteamiento, porque como yo no estoy pidiendo, no puedo exigir el planteamiento en las actividades, simplemente le estoy preguntando qué número multiplicado por 2, sumando de 15, me da 25. Y ustedes pueden estar buscando el número, y como en el caso de la alternativa aparecen los números, porque en la alternativa me aparecen qué números tanteados lo pueden poner, y obviamente uno es el correcto. Entonces ustedes multiplican por 2 ese número, le suman 15 y ahí ustedes verán si le da 25, o tomando en cuenta que fuera el mismo idea el ejemplo, pero para que se entienda la idea, ¿ya? Obviamente yo como profesora le voy a explicar cómo plantear y cómo encontrar la solución en este caso. Si ustedes se fijan, es como el típico modelo de que le decía yo que como pregunto los ejercicios. Entonces me sale algún número con X sumado o restado un número igual a 1, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo resolvemos en este caso? Eh, entonces tenemos el 2x más 15, entonces primero voy a quitar el 15, me queda menos 15, ¿ya? Entonces sumar, entonces resto 15. Así que yo voy a restar 15 en los dos lados, me queda el 2x solito, el 25 lo bajo y obviamente ese 15 lo dejo restando en este lado, ¿ya? Y me queda el 2x y me queda esto igual a 10 y el x obviamente me queda igual, obviamente se me olvidó esta parte, el 2 está multiplicando, entonces yo voy a dividir en 2 y eso me quedaría entonces el 10 partido por el 2, ¿ya? Y la división de eso me va a quedar que el x entonces vale 5. Entonces yo el número que yo, ¿cuál es el número que estoy buscando? El número es el 5, ¿ya? Entonces para que se entienda la idea, aquí estaban los pasos. Los pasos, si ustedes se fijan, en lo mismo, entonces respuesta, el número es 5. Entonces vamos a ver en el ejercicio número 2. Vamos a borrar esto. Entonces, si ustedes se fijan, me dice acá. Lo mismo anteriormente que lo que le decía en el ejercicio anterior, también yo puedo tantear esto, la suma de tres números naturales consecutivos. Eso quiere decir, o es, por ejemplo, si el primero es 11, el que sigue el 12 y el 13. Si yo sumado esos tres números me da 66, entonces son esos los tres números. ¿Te fijas? Obviamente 10 más 11 eh, más 12 no me da 66, pero para que se entendiera la idea, ¿ya? Obviamente aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a plantear cómo se escribe algebraicamente en una ecuación de primer grado lo que me dice acá. Entonces me dice la suma de tres números consecutivos naturales eh, que me dé 66. Entonces tenemos el ejercicio 2. El primer número es X, ¿ya? El que sigue, como yo estoy sumando, voy a sumar el segundo número y el que sigue, si yo el primer número supongamos que era 11, el que sigue es 12, ¿ya? Entonces, si yo sumo, si ustedes se fijan, yo al 11 lo que hice fue sumarle 1. Cada vez que yo hablo de números consecutivos siempre estoy sumando un número al anterior, ¿ya? Por lo tanto, el que sigue de X va a ser X más 1. Y como dije anteriormente, si el primero número era 11, el que seguía era 12 y el que seguía era 13. Entonces ahí están los tres números consecutivos. Entonces, si el primero era 11, al segundo el 12 le sumé 1 a la X, obviamente me queda X más 1, y obviamente al que sigue yo lo que voy a hacer es sumarle 1 al X más 1, entonces me va a quedar X más 2, ¿ya? Aquí tengo los tres números entonces naturales consecutivos que me da sumado 66. Así siempre se escribe la ecuación en el caso de eso. Yo explico la ecuación, pero recuerden que lo puedo hacer de manera de tanteo, estar buscando los tres números que he sumado, pero recuerden uno al lado del otro que me dé el 66, ¿ya? Entonces, acá, ¿cómo resuelvo esto? Primero voy a agrupar
el x más x más x, recuerden que las x siempre tienen un 1 adelante, porque la letra sola siempre te va a tener un número adelante 1, ya cuando no tiene ningún número. Entonces, una x más una x más una x, eso me va a quedar 3x, ¿ya? Para que se entendiera la idea, porque me queda un 3 acá. Y tengo el número 1 y el 2 acá. Entonces, me va a quedar igual, perdón, ahí la vamos a cambiar esto, igual al 66. Y ese 1 que está sumando va a pasar obviamente a este lado, restando 1. Y ese 2 también va a pasar restando acá, ¿ya? Entonces se fijan que dejé la x en un lado y los números los dejé en el lado derecho. Entonces me sigue quedando el 3x. El 66 le voy a restar 1 y le voy a restar 2, entonces 66 menos 1, 66 menos 1 me da 65, le resto 2 me da 63. Al 63, entonces ahora lo que voy a hacer es dividir en 3. Y eso me va a quedar entonces x es igual a 63 dividido en 3. Y eso me daría entonces 21, ¿ya? Ese es el primer número, ¿ya? Entonces, si yo tengo el primer número que vale 21, el que sigue sería 22 y el que sigue sería 23, ¿ya? Entonces, si yo a 21 le sumo 22 y le sumo 23 a modo de tanteo sin haber hecho todo eso, si ustedes se fijan, me queda, hagámoslo hacia abajo para que se entienda la idea, más fácil. Entonces me queda 21 más 22 más 23. Entonces 1 más 2 más 3 me queda 6 y 2 más 2 más 2 me queda 6. Entonces se fija que se cumple y me puedo saltar todo lo que es el planteamiento. Entonces sirve bastante como para cualquier prueba de alternativa en ese sentido, ¿ya? Así que igual lo recomiendo tenerlo para, si es que no pueden hacer todo el planteamiento, hacerlo así de forma de tanteo, se puede. Ya, así que eso, es como para que lo tengan como un punto a favor, ¿ya? Entonces vamos viendo el que sigue. En el caso del número 3, me dice el quíntuple de un número. Quíntuple significa 5 veces el número, ¿ya? Entonces, si yo digo el triple es 3 veces el número, o sea, 3 por x. Si yo digo el doble, 2 por x. Si digo el cuádruple, es 4 por x. Quíntuple, 5 por x. Y el sextuple, 6 por x. Y así lo voy a hacer. Entonces, para que se entienda que cuando yo hablo del quíntuple de un número, 5x. Se le disminuye, se resta. El doble de ese número, o sea, el número se refiere a la x, ¿ya? Entonces, el doble de x, ¿ya? Resulta ser, o sea, es igual 42. Entonces, así se lee en el caso del número 3. Entonces, yo estoy buscando un número que multiplicado por 5 menos el número multiplicado por 2 me da 42. 5x menos 2x, ¿ya? Que ya están agrupados en un lado, me queda 3x. Entonces, en síntesis, yo lo que estoy preguntando, ¿qué número multiplicado por 3 me da 42? ¿Ya? Entonces, para que se entienda la idea. Acá el 3 está multiplicando, entonces yo voy a dividir en 3 y me va a quedar entonces x es igual al 42 dividido en 3. Entonces tenemos 42 dividido en 3 y eso me daría 14. ¿Ya? Entonces para que se entienda la idea. Si vamos viendo los ejercicios que siguen, en el ejercicio número 4 ya tenemos un problema planteado que ya me aparece en persona, ¿ya? Vamos a borrar acá en el ejercicio número 4, entonces tenemos, me equivoqué.
tenemos lo que es la edad de Sophie y Fernanda. Ya me dice que suman 28 años. Entonces tenemos la edad de dos personas, ya que no sabemos qué edad tiene cada uno, que aquí le puse con la letra de sus iniciales, me dice que vale 28. Y me dice si la edad de Sophie es el triple de la edad de Fernanda. Entonces la edad de Sophie, si yo la edad de Fernanda le pongo X, entonces la edad de Sophie sería 3X, ¿ya? Y eso sumado me da 28. Si ustedes se fijan acá, el 3X más X, aquí yo voy a estar sacando la edad de Fernanda por si acaso, ¿ya? Entonces me va a quedar 4X igual a 28. Entonces el 4 está multiplicando, yo voy a dividir en 4, ¿ya? Y me va a quedar X es igual a 28 dividido entonces en 4. ¿Y eso qué edad me da? Me daría entonces 7 años. Recuerden que estoy sacando la edad entonces de Fernanda. Entonces Fernanda tiene 7 años. Pero ¿qué edad entonces tendría Sophie? Sophie entonces tendría la edad de, y sería 3 por 7. Y eso me daría 21 años. Y si ustedes se fijan, 7 más 21 me da los 28, ¿ya? También se puede hacer por tanteo la misma idea, es buscar un número que multiplicado por 3 y el sumarle ese mismo número y que me dé 28, ¿ya? O sea, que están buscando la idea es eso, ¿cachai? Entonces, para que se entienda la idea, ¿se puede hacer por tanteo? Sí, se puede, porque tenía varios alumnos que lo hacían, aun cuando fuera presencial la clase, lo hacían por tanteo, ¿ya? Aquí le dejé entonces problemas propuestos como para que los puedan resolver, pero yo las actividades siempre las trato de sacar de los ejercicios que ya están resueltos. Aplico la misma idea para que se entienda cómo resolverlo, ¿ya? Así que no se preocupen en ese sentido. Cualquier duda me pueden preguntar por WhatsApp. De manera presencial en el colegio yo estoy los días viernes, ¿ya? Para las clases, si van a agendar un día que, o sea, si van a agendar un día porque van a asistir a mis clases presenciales, mínimo me tienen que confirmar el día jueves para decirle en qué bloque de hora pueden asistir, ¿ya? Entonces, para que quede más organizado, porque el problema del aforo de la sala de clase es no más de 10 alumnos. Entonces, para que sea más cómodo para yo poder explicarle las consultas que tengan de esta guía o en el caso de los alumnos pendientes del primer semestre, que por lo menos tienen hasta el día 15 de agosto para poder hacerme pues, consultas con respecto a las actividades o evaluaciones del primer semestre, ¿ya? Que les quedó alguno que otro pendiente, ¿ya? Así que eso, chiquillos, cualquier dudita, cualquier cosa me hacen las consultas por WhatsApp, ¿ya? O de manera presencial, como le estaba diciendo anteriormente. Igual está mi correo electrónico en la página, cualquier duda, ¿ya? Si encuentran algún error, alguna cosa, también no se lo olvide decirme, si a mí uno es humano, se puede equivocar. Así que cualquier cosita y esperando que hayan tenido unas lindas vacaciones de invierno.